Muy bien. Entonces, en esta segunda sesión vamos a ver sobre las categorías y subcategorías del pensamiento matemático. Entonces, como vemos, ahí está el famoso diagrama que es un cerebro que está dividido en 4 regiones: la parte procedural, la parte de solución de problemas y modelación, la parte de proceso de razonamiento y la parte de interacción y lenguaje matemático. Pues bien, aquí, esta nueva forma de pensar que las matemáticas son un recurso sociocognitivo que va a apoyar a otras áreas, es algo transversal, ya se venía manejando desde hace algunos años, pero ahora con estas categorías, en cierta forma se parecen a lo que se calificaba en el examen Planea y el examen PISA. Entonces, tiene que ver más con el razonamiento que se tiene en las matemáticas, cómo se utilizan las matemáticas y no tanto un procedimiento, un método, un algoritmo que se hace seguir paso tras paso. Entonces, quiere que se cambie este enfoque de las matemáticas a una forma de pensamiento matemático. Y por eso han establecido estas categorías del pensamiento matemático. Cada categoría tiene sus subcategorías, algunas son 3, otras son 4, en cada una de ellas. Sus características, ahí las puse que sobre todo de las progresiones, es que hay una forma secuencial. Han reiterado en varias webinars, de hecho ayer hubo un webinar, no sé si algunos estuvieron, hubo un webinar, y en ese webinar volvieron a enfatizar de que el orden en que están planteando las progresiones es el orden, que se tiene que ir siguiendo, que tenemos derecho de cátedra en cuanto a decidir a cuál le damos más o menos tiempo, y también en cuestión de cómo es el enfoque. En cada progresión se están manejando ciertos temas, pero dice que esos temas no se ven a profundidad, sino que es como una espiral en la cual se van tocando ciertos temas que se van reforzando más adelante. Esa es la idea que se tiene. Entonces, por eso dicen que es una descripción secuencial, un desarrollo de relaciones, tiene que ver con la multidisciplinaridad y la transversalidad. Y bueno, aquí en el curso se les proporciona un PDF que viene del documento de pensamiento matemáticos de las progresiones de aprendizaje. Lo pueden ver aquí, también lo pueden imprimir o lo pueden descargar en su computadora para revisarlo con más tranquilidad, pensando que no siempre tienen que estar conectados en Internet. Pueden descargarlo, verlo en su celular, en su computadora. Y aquí habla de las categorías y subcategorías. Vuelven a poner el cuadrito que se supone que es un cerebro. Y empiezan a escribir cada una de estas categorías. La procedural tiene la parte de aritmética, álgebra, geometría, elementos variacionales y manejos de datos e incertidumbre. Esta es como la parte más común de las matemáticas, la parte procedimental, ¿no? Donde vamos con procedimientos, haciéndolos en cierta secuencia para ir resolviendo ciertas problemáticas. La categoría 2 es procesos de intuición y razonamiento. Aquí sí, como que quieren que no sea uno tan formal, sino que abogue por la intuición y el razonamiento de los alumnos, que lleguen a crear esos conceptos, esas partes cognitivas. Y por eso aquí está la parte de observar y conjeturar, el pensamiento intuitivo, lo que uno supone, piensa, y ya después viene el pensamiento formal, cómo se va construyendo, ¿no? De la observación, lo que intuyo y lo que finalmente puedo formalizar, que tiene que ver más o menos con cómo es las matemáticas, cómo se fue dando, ¿no? Con los axiomas, teoremas y demás. Después, solución de problemas y modelación es la parte como que más de las matemáticas que es más práctica, ¿no? De cómo resolver cosas, no tanto el trasfondo, sino cómo llevarlo a cabo. Entonces, por eso ponen modelos, o ponen un modelo, lo construyen,
hablan de la heurística y ejecución de procesos no rutinarios o no comunes. Y la parte 4 habla del lenguaje matemático, la interacción lenguaje. La parte que tiene que ver con el registro, los símbolos, al final de cuentas, en las matemáticas es otro lenguaje, así como es el inglés y francés y demás. Las matemáticas tienen su propio lenguaje. Aquí habla de negociación de significados, cómo de pronto tenemos que dar una serie de símbolos y cómo se expresan esos símbolos para poderlo entender. Y el ambiente de comunicación que tenemos que tener con los alumnos. Después habla de la transversalidad. Entonces hay que leer todo este documento. Y aquí les hice un geniali que habla de todo esto. Esto es como simplemente todo esto que está así escrito, lo llevamos a una representación más esquemática, ¿no? Están las 4 partes: la procedural, procesos de intuición y razonamiento, interacción y lenguaje matemático, solución de problemas. Los mismos textos que están en el documento son los mismos que se ponen aquí, simplemente que están con etiquetas para irlos revisando. Lo que se me hace más interesante son estas partes donde están las manitas ahí para apachurrarle, porque ahí podemos ver de cada una de las categorías, su, curiosamente en matemáticas, para cada categoría hay una trayectoria de aprendizaje y cada categoría también tiene sus metas de aprendizaje. Entonces aquí podemos ya ver directamente cuál es la trayectoria que está involucrada con esta categoría que es procedural, cuáles son sus metas de aprendizaje, qué es lo que se está pidiendo, que esta es la parte que se va a englobar con las progresiones que ya están en los programas. Tenemos que retomar estas metas de aprendizaje para saber hasta qué punto se nos está pidiendo llevar ese contenido. Entonces aquí está el procedural, está el proceso de intuición y razonamiento, el de interacción y lenguaje matemático y solución de problemas. A mí, bueno, me queda más claro verlo así en un esquema y ver estar jugando con él de forma interactiva para consulta, porque al final de cuentas no es de que nos lo aprendamos de memoria, sino que vayamos a esto cuando lo requeramos dentro de la progresión. Hasta el momento, ¿alguna pregunta, comentario que quieran hacer? Profesora Diana, profesor Israel, No, Miguel, todo bien, gracias. ¿sí? Bueno, ¿por qué estamos retomando esto? Nuestro curso, aquí está arriba, es actividades didácticas del desarrollo. La idea es de que con el programa de Pensamiento Matemático 2 propongamos actividades que podamos utilizar en base a estas progresiones, pero ¿cómo vamos a hacer las progresiones si no entendemos de dónde vienen las progresiones, que son estas categorías y subcategorías? Es simplemente para comentar un poco. Por ello, digo, una vez leído esta información, se pide que participen en otro foro, que no me gustan mucho, pero es la forma más práctica para hacerlo, que mencionen, ya viendo todas las categorías y subcategorías, por ahí salen ideas de la experiencia que tenemos dando clase, que decimos, esto puede caber aquí o acá en algún contenido que hayamos dado o que vayamos a dar. Entonces, plantear algún ejemplo de enseñanza donde pueda reflejarse esta categoría y esta subcategoría. Y les pongo un ejemplo. La temática es de la primera progresión de pensamiento matemático, 2, que dice compara el lenguaje natural con el lenguaje matemático. Es como cómo de pronto estructuramos y interpretamos los símbolos y llevamos a una interpretación de una explicación. Entonces aquí pongo el contexto es la piedra de Rosetta, que era una piedra que estaba escrita en 3 diferentes idiomas y a base de esos jeroglíficos, a base de esos
esos lenguajes pudieron establecer una regla de correspondencia, una interpretación, un razonamiento de un lenguaje. Y como lo tomé de un diplomado que dio la COSFAC, entonces está aquí un símbolo, una serie de símbolos, que así es más o menos lo que ven los alumnos cuando les ponemos muchos símbolos matemáticos. Para ellos así es tan complicado como vemos estos jeroglíficos. Y a base están unos dibujos, y esos dibujos, cuando yo los interpreto o trato de ver la relación que tiene con el lenguaje normal, como lo escribo en español, pues entonces puedo resolver jeroglíficos y veo el mensaje que está escrito ahí. Así también tiene que ver el lenguaje matemático, que de pronto de las ecuaciones, de los símbolos que estamos presentando, cómo el alumno llega a interpretarlo, esa álgebra, esa serie de números y letras, y cómo lo van a interpretar. Entonces, yo lo encajo dentro de la categoría de interacción y lenguaje matemático, en la subcategoría de registro escrito, simbólico, algebraico e iconográfico, son iconos. Y la problemática es traducir el mensaje que se muestra ahí, ¿no? Es la forma en que yo interpreto que se podría ver esta categoría. Es un ejemplo nada más. Y de ahí ya puedo hacer mi actividad. Aquí simplemente estoy dando los elementos. Y entonces, aquí en el foro les estoy pidiendo que cuando menos uno o dos ejemplos, viendo las categorías y subcategorías, ustedes establezcan qué podría acoplarse a estas categorías. Ejemplos de enseñanza, de lo que han visto con su experiencia como maestros. Después se les da un poco bueno, se transcribe aquí totalmente el texto de transversalidad también del documento de progresiones del pensamiento lógico matemático. Y aquí les doy así unas imágenes. La primera de ellas es un documento, este párrafo ya no está actualmente en las progresiones que se muestran dentro de los documentos oficiales de la COSFAC. No sé por qué lo quitaron. Entonces yo lo rescaté de una versión que tuvieron cuando empezaban a hacerlos. Todavía ni siquiera salía el programa de pensamiento matemático uno, pero me gusta porque dice cómo se integra el pensamiento matemático con otras áreas. Por ejemplo, aquí cómo el pensamiento matemático se relaciona con lengua y comunicación, con la conciencia histórica, con la cultura digital, con las ciencias naturales, experimentales y la tecnología, con las ciencias sociales, con las humanidades. Son pequeños párrafos, pero sí nos ilustran que sí hay relación entre lo que es el pensamiento matemático y por qué es un recurso sociocognitivo que va a apoyar a otras áreas y cómo se relaciona. Entonces, son pequeñas ideas de cómo se puede relacionar, cómo se da esta transversalidad que nos causa muchos problemas. Muchos maestros piensan que la transversalidad es ponerse de acuerdo con profesores de otras áreas para hacer proyectos en común. Puede ser, pero no necesariamente. Más bien la transversalidad tiene que ver con que nosotros salgamos, estudiemos, conozcamos un poco más, contextualicemos de nuestra área y los conocimientos de las matemáticas, cómo pueden ser aplicados o cómo pueden ser involucrados en otros campos de acción, no solamente propios de las matemáticas o ejemplos clásicos de libros, sino que tratemos de ver las artes, la música, la escultura. Todo eso tiene que ver con las matemáticas. Es como salirnos de nuestra zona de confort y tratar de ampliar este conocimiento para poder hacer actividades más, que sean más interesantes para los alumnos. Después les muestro de transversalidad. También estaba en uno de los documentos de la COSFAC, donde muestra cómo el pensamiento matemático tiene relación con la probabilidad, con la biología, con el arte, con el mundo físico, con la cultura, con la tecnología. Aquí es un como video pequeño que se va escribiendo. Simplemente le puse colores para hacerlo un poquito más atractivo, para que les dé un poquito más de ideas sobre esta transversalidad. Y por último, otra imagen que también tiene que ver con ese ADN que están diciendo, ¿no? Cómo va el desarrollo, el conocimiento del alumno, cómo va acompañado por el profesor y cómo van siendo los aprendizajes de trayectoria
para llegar a concretar lo que es el pensamiento matemático. Me gusta el esquema nada más para darnos una idea de a qué queremos llegar. Toda esta información simplemente ha sido la COSFAC, simplemente lo he desmenuzado y se los muestro de otra forma. Y entonces ya viene lo bonito, viene el programa de asignatura. Del video que apenas se hizo ayer, lo acabo de incluir. Entonces, como es un video de 6 horas, porque fueron de todas las asignaturas de segundo semestre ayer, y bueno, les dieron media hora a cada uno de las áreas. Yo puse esta para que ustedes lo abran y ya los lleva directamente, bueno, lo puse que iniciara, donde empiezan las matemáticas. Bueno, se supone que tiene que abrir ahí. Entonces es más o menos por el minuto 23. Bueno, ahorita lo reviso. Pero ahí está. Y el responsable, señor, licenciado Andrés Flores, muestra aquí todo lo que sería las progresiones de aprendizaje de pensamiento matemático 2. Entonces empiezas desde la primera progresión hasta la progresión 14. Dice que aquí los nombres que les da a cada una de las progresiones no es porque sean temas como si fueran de libros, sino que más que nada esa palabra engloba al tema que se trata, al tema general, pero que no lo veamos así como que, bueno, primero vamos a ver el lenguaje, después taxis de algebraico, la modelación y el lenguaje matemático. Y bueno, platica un poquito de esto, sería bueno que lo revisaran. Parte ya lo vieron en el otro video, refiere a lo mismo, solamente que fue un video apenas de ayer, por eso se me hizo importante que lo tuvieran como contexto. Y afortunadamente pude ver su liga. Bueno, este es el programa, que es el programa de parte de la Secretaría de Educación Pública de la Educación Media Superior. Este es el documento que están utilizando casi todos los subsistemas. Es concreto, aquí vienen las 4 este, aprendizajes de trayectoria, que son los que les estaba mostrando anteriormente. Y aquí vienen las progresiones, las 14 progresiones que es para pensamiento matemático 2. Este es el programa que ya había salido desde hace como 2, 3 meses. Sin embargo, también les muestro el actual, el que acaban de oficializar, que es el de nosotros, el del Colegio de Bachilleres, para que vean la comparación entre uno y otro. Al final de cuentas, las progresiones no se pueden cambiar, pero la presentación, el enfoque, el marco normativo, el fundamento y demás, sería bueno que lo revisaran. Y sobre todo que aquí nos vienen los 3 cortes temáticos, ¿no? Hasta dónde abarca el primer corte, hasta dónde abarca el segundo corte, para ya estar pensando en nuestro plan de clase y cómo vamos a hacer todo nuestro semestre, ¿no? Aquí el programa viene por las progresiones, que son las mismas que están en el programa de la educación media superior. Vienen las metas de aprendizaje, las que les mostré ahí en ese cuadrito. Ya lo que no tiene el otro programa son esta parte, las metas específicas y los contenidos. Los contenidos son como ya la parte más matemática ya del formalismo, de la parte formal de matemáticas que conocemos, y las metas específicas es hasta qué punto lo queremos llegar. Entonces, y por ejemplo aquí, si revisan, diríamos que el primer corte temático abarca la progresión 1, 2, 3, 4, 5, 6 progresiones, ¿sí? Entonces, a lo mejor ya se los mandaron sus jefes de materias, a lo mejor no. Aquí se los compartimos, otra vez lo pueden imprimir, lo pueden descargar de la página. Y
del webinar que tuvimos, logré capturar la dirección y se las comparto para que ustedes tengan la presentación que está usando el representante de la COSFAC. Esto es lo que nos mostró, ahí lo pueden también ustedes tener. Desgraciadamente no se puede imprimir. Lo que se me hace más interesante es este cuadrito, ¿no? Cómo nos muestra las 14 progresiones de forma fácil, ¿no? Para darnos ideas sobre este cuadro ya podemos pensar en cuáles progresiones nos llevaremos más tiempo y en cuáles progresiones nos llevaremos menos tiempo para abordar. Y bueno, aquí está toda la presentación genial y que utilizan de la COSFAC. Y este también lo están compartiendo los jefes de materia. Es un tríptico de cómo desarrollar un proyecto integrador, porque la actividad que estamos pidiendo para esta sesión, yo creo que antes de empezar a hacer actividades, es pensar en la espina dorsal de todo el curso. Y esa espina dorsal es el proyecto integrador. Es un proyecto que vamos a ir llevando con los alumnos desde el primer corte temático hasta el último corte temático. Como ven en el tríptico, ay, perdón. Ah, ah, en el tríptico habla de la planeación didáctica, cómo plantear un problema central. Los que hemos trabajado algunas veces, simposios, congresos, ferias de las ciencias, sabemos que para hacer un proyecto integrador, un proyecto que valga la pena, no podemos hacer uno por corte temático. Tiene que ser un proyecto que tiene que abarcar desde del inicio del curso hasta el final del curso. Algo que integre todos esos contenidos, algo que nos vaya guiando. Y esas actividades o cada una de las progresiones tienen que aportar su parte, una pequeña parte, para desarrollar ese proyecto integrador. O sea que a la vez que vamos dando nuestra clase, vamos aportando y vamos haciendo cosas que tienen que ver con ese proyecto integrador. Entonces los alumnos tienen que estar investigando, tienen que estar resolviendo. Cada corte temático le tiene que aportar algo. Y hay una propuesta de este proyecto integrador para cada programa de estudios. Está en la libertad de cátedra si ustedes lo aceptan y lo usan o lo cambian. Y ya después de que tengamos este proyecto integrador, pues ya podemos empezar a pensar en las actividades por cada una de las progresiones. Así que la tarea para está sencilla. Ay, caray, no, otra vez no salió. No está el texto. Lo escribí mal. Bueno, permítame un tantito. A ver, ahora sí. Sí. Entonces, el producto de la sesión va a ser que ustedes propongan para este curso de pensamiento matemático 2, a menos de que den otra asignatura, este, que propongan un proyecto integrador que empiece desde el inicio del semestre hasta que termine el semestre y que simplemente describan, así como dice el tríptico, de qué consistiría este proyecto integrador. Aquí, en esta parte, a ver, Julio, adelante.
Julio Lagunes. Veo que tienes la mano levantada. ¿No me escucho? Julio, si no funciona tu micrófono, si quieres escribe en el chat. Revisando el chat, veo que la profesora Julia dice, las categorías también se tienen que abordar de forma secuencial. No, las categorías van mezcladas. Una vez uno va a progresión, ahí nos está mostrando cuáles son las categorías y subcategorías que se relacionan con cada una de las progresiones. Lo que tiene que ser secuencial es la progresión. Vamos de la progresión 1 hasta la 14, de acuerdo a lo que dice la COSPAC, pero ya en el salón de clases, bueno, cada quien sabe cómo lleva las cosas, ¿no? Pero la idea es esta, que vayan, se supone que toda esta secuencia de las progresiones tienen una lógica y tienen un porqué. Obviamente ahorita apenas lo vamos a impartir y entonces pues tenemos que probarlo primero. Antes de decir que no funciona o que está mal, hay que decirlo. Después dice profesor Ernesto Dimas, buenos días, una disculpa, trabajo en otra escuela por la mañana, apenas saqué tiempo para poder unir. Sí, profesor, de hecho no es obligatorio. Yo los llamo, les marco por el celular para que se unan a la reunión, pero ustedes pueden entrar o no pueden entrar. No sé si estén ocupados o no estén ocupados. No es obligatoria. Dice Julio, dice que no funciona el micrófono. ¿Cuál era tu duda, Julio? ¿O qué comentario querías hacer? Si quieres, escríbelo en el chat. Sí, estas sesiones de estas videoconferencias tienen el objetivo de recuperar sus dudas para apoyarlos, para que si algo no queda claro, o hay veces que no somos claros en la redacción o algún enlace está mal, para que ustedes nos digan y podamos solucionarlo. Dice Julio, ¿el colegio sugiere algún formato para desarrollar el proyecto integrador? Mm, hay en el programa de pensamiento matemático 1, si se fijan, yo también fui elaborador o colaborador, y yo fui el que propuse el formato del proyecto integrador. A mí me gusta ese, pero no es obligatorio. Simplemente a ver, regreso. El proyecto integrador tiene que cumplir solamente con algunas características. De hecho, el formato que yo tuve lo revisaron en evaluación y a pesar de que a mí se me hacía muy pesado ya describir muchas cosas, ellos todavía le querían poner más. Al final de cuentas, me apoyaron las jefas y quedó así, el del semestre pasado. Les estoy mostrando ahorita. Si se fijan, no dice hablan de ningún formato, simplemente que siga estas partes, que tenga que ver con la planeación, que tenga un problema central, que dé pauta para que haya preguntas o problemáticas detonadoras donde los alumnos es cuando desarrollan, porque ya ven que estamos en el aprendizaje basado en el alumno, que ellos tienen que ser los creadores de su propio aprendizaje. Entonces nosotros los vamos guiando, les vamos poniendo metas, les vamos poniendo retos, pero ellos son los que tienen que ir haciendo. Sí que, dice Irma que si les puedo dar el formato, sí, se los voy a compartir. Se los comparto en el grupo de Teams. Se los pego ahí. Les comparto el del semestre pasado, y ya sobre eso ustedes pueden hacer los cambios, ¿no? Le cambian la problemática. La idea es de que los alumnos los pongamos a investigar y no es la simple exposición, ¿no? Como otros maestros. Había ya jubilado el profesor Ordóñez, que cuando vinieron
estábamos por competencias, el programa por competencias. Lo que él se dedicaba es que se sentaba hasta el fondo del salón y les repartía los temas y nomás se ponía a escucharlos. Tampoco es eso de que soltarles a ellos totalmente la que investiguen y que desarrollen y que expongan, ¿no? Y yo nomás hacer comentarios. No, la idea es de que planteemos actividades que sean enriquecedoras con los alumnos, que les mostremos cómo se van construyendo esas pautas, cómo es como un inicio que de las matemáticas. Las matemáticas no nacieron con teoremas, empezaron con construcciones pequeñas que se fueron estructurando, que se fueron comprobando, y al final de cuentas llegamos a los teoremas. Entonces, sí les voy a compartir el formato. Dice la maestra Julia, ahorita, profesor Abraham, el tríptico es el proyecto integrador que propongamos o de cómo se hace un proyecto integrador. No, es que ustedes propongan un proyecto para pensamiento matemático 2 para su área, no que digan cómo se hace un proyecto integrador, sino que propongan ustedes un proyecto para su clase, para s- si dan matemáticas. Creo que la mayoría van a dar pensamiento matemático 2, pero si es la otra asignatura que sería que segundo, matemáticas 4 y 6 también se vale. Solamente es proponer un proyecto integrador. Aquí estamos tratando de abordar los nuevos contenidos, ¿no? Porque no hubo un curso de acercamiento a los programas de pensamiento matemáticos 2, por eso estamos dando más énfasis a este nuevo programa. Ahora sí, profesor Abraham, adelante. Profesor Abraham, ¿sí funciona su micrófono? No lo escuchamos. Perdón, ¿ahí me escuchan? Sí, adelante. Ok, tengo varias dudas. Bien, la primera es este modelo educativo si todo, ¿de dónde viene? ¿Es creado aquí en México o está basado en algún otro a nivel Pues global? bien, viene de la política educativa de la Cuarta Transformación, que quieren crear una nueva escuela mexicana. De ahí viene, sí es totalmente de parte de aquí, ¿no? Al principio no había unas líneas directas, se fue creando sobre la marcha y los que están así más al frente de esto son los de la COSFAC, son los que Oh, están planteando toda esta estructura. Si quiere referencias sobre esta reforma en otros países, hasta el momento yo no tengo otra. No eh, sé qué otros tengan porque aparte se llama Nueva Escuela Mexicana. Sí, 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 yo adelante. también, perdón que interrumpa, sí he buscado también y por eso preguntaba. Aquí el detalle que yo veo es, o de acuerdo a lo que estoy entendiendo, he visto otros webinars y demás, también pertenezco a la Academia de Informática. Y también he recibido ahí cierta información, pero caigo en que nadie sabe exactamente qué es lo que se tiene que hacer. O sea, estamos partiendo como de muchos supuestos. De entrada, de acuerdo a lo que yo entiendo, las progresiones son como algunos ejemplos que nosotros ya manejábamos, pero esos ejemplos nosotros los manejábamos después de haber ya dado los conocimientos o de estar ya casi seguro o creer que los alumnos ya tenían esos conocimientos de los contenidos. Aquí cuando se habla de las progresiones y todo, de entrada se me hace confuso de que damos un pedacito de esto, damos un pedacito del otro, que luego nos regresamos y que luego otra vez y así, si de por sí ya estando unos planes como que muy metódicos, a veces se llegaba a complicar ahora con eso de que en realidad casi nadie sabe qué es lo que se va a hacer, tenemos cierta idea, más no sabemos. Creo que todavía va a ser muy complicado, pero para mí lo más importante o lo que más me está causando ruido es que en este modelo se está partiendo del hecho de que los alumnos ya traen bien claras las bases de todas las materias, no nada más de las matemáticas. Entonces ahí yo veo un gran problema. Sí, desgraciadamente aquí en México hemos brincado de diferentes posturas de enseñanza, de lo tradicional, el aprendizaje conductista, brincamos al constructivismo, de las constructivismo brincamos las competencias, ahorita estamos con esto de la nueva escuela mexicana.
finalmente no hemos tenido así, creo que un lapso de pocos años hemos cruzado con varias diferentes propuestas pedagógicas para la enseñanza. Y sí, en esta propuesta prete no es de que piensen de que ya saben todo, más bien dice que deben de saber un poquito de todo. Entonces van, como que estructurando. De hecho, en la presentación que hace Andrés Flores, creo, en el webinar, dice, es que en la primera progresión ven un poquito, ven como que una embarradita de lo que es aritmética y álgebra, pero esta se va a reforzar en la progresión 8 y después se va a ver en la 13 y después se va a ver en la otra, como que poco a poco lo quiere ir llevando, según ellos van en una forma de espiral, en el cual van enlazando una cosa con otro. No sé hasta qué puntos sea mejor o sea peor, porque no lo hemos hecho. Entonces tenemos que probarlo y ya después podemos decir, obviamente nosotros estamos formados en un conductismo y es más claro y es más lógico pensar que el conductismo es una mejor propuesta, sí, y que ha tenido mejores resultados, pues sí, pero también fue más tiempo el que se llevó el conductismo. Entonces, sí es un poco del estira y afloja. Yo creo que lo interesante es de que como maestros de matemáticas veamos estas propuestas, tomemos lo bueno, descartemos lo que no nos guste o lo que no funciona y vayamos hacia adelante. Al final de cuentas, cuando menos en el colegio de bachilleres, hasta el momento no tenemos como en otras instituciones alguien que llegue a supervisarnos, a que llegue a ver qué estamos haciendo, que nos pida nuestro programa de clases y vea que si vamos bien o vamos mal. Tenemos todavía esa libertad de cátedra en el cual podemos decidir qué damos y qué no damos. Yo lo que los invito es a que prueben, que intenten. Pero bueno, este, Diana, ¿querías comentar algo? Sí, y parte es lo que estás comentando. Por la otra institución, yo doy matemáticas. En bachilleres yo soy titular de física, Sí, para mis compañeros que no saben. A nosotros en CECIT, Estado de México, sí nos pidieron que lleváramos primero, que trabajáramos sobre el programa COSFAC. Y hace 8 días, en una junta nos dicen, no, hay un nuevo programa y es el que adecuó ya CECIT, Estado de México, para las progresiones. Que era lo que yo les comentaba en la junta pasada. Nosotros lo que hicimos fue usar mucho el aula invertida. ¿Esto qué es? Se hizo un manual que con mucho gusto, si Miguel me lo permite, se los paso. Lo claro que sí. tenemos en PDF. Cada progresión, el tema y algunos ejercicios. Porque como dice Miguel, por lo menos así de Estado de México, sí, clase por clase te pide cómo vas, porque tarde que temprano llega alguien a revisar cuadernos del estudiantado o te dice, a ver, dime en qué tema vas, qué les estás dando, cómo se los estás dando. Yo tengo el proyecto integrador para pensamiento matemático porque así lo exige CECIT a nivel nacional. Hago la aclaración. Desde el semestre pasado se tiene un proyecto y es un proyecto que se debe de llevar anual y lo deben de llevar todas las asignaturas. Yo ya lo tengo desarrollado, pero insisto, es para CECIT, es con el programa de allá, que con mucho gusto yo comparto, no tengo ningún problema, para que aquí de alguna forma no se sientan con el que oigan, pero es que ¿para dónde jalamos? Bachilleres es bien noble, como dice Miguel, nosotros avanzamos hasta donde creemos. Lo que yo vi cuando hice ese manual fue que efectivamente a mí se me hacía irracional en el que no viéramos operaciones algebraicas y al final en la última progresión, en el de COSFAC, nos pide ver desigualdades cuando hay un semestre en la profesional de puras desigualdades.
Entonces, si les sirve el material, ocúpenlo, no hay ningún problema. Nada más lo que nos piden a nosotros es lo mismo que pediría, que es que se respeten los derechos de autor y además de que esos coautores, o bueno, no coautores, sino los que compilamos la información, que se respeten los derechos, porque sí es un material exclusivo para CECIT Estado de México. Si les sirve, úsenlo, pero usen mucho también sugerencia, y yo ahorita lo estoy viendo en física, cómo vamos a usar el aula invertida. Y en Pensamiento Matemático 2 hay mucha información porque están 3 materias en una sola. No sé si me logré explicar. Yo sí te comprendí bastante bien. Sobre todo esta última parte que hablas de que en este programa hablan de álgebra, aritmética y geometría. Y todavía al final hablan algo de matemáticas financieras. Entonces sí, pues son muchas cosas y se ven de forma muy escasa, ¿no? Este, y gracias por compartirnos el material. Yo sugiero que sí revisen este material que se nos proporciona Diana. No propiamente lo copien tal cual, hagan su adecuación, utilicen toda su experiencia, todo lo que ustedes tienen, además hay veces que hasta el gusto, ¿no? A mí me gusta más una cosa que otra y entonces a lo mejor le doy otro estilo a ese proyecto integrador. Ahora, no estoy dando un formato como tal, porque quiero ver simplemente su propuesta de que cómo lo proponen llevar en todo este semestre, cómo lo encausan, cómo lo estructuran. Puede ser que sea el mismo proyecto, pero cada quien le va a dar su estilo diferente. Obviamente no vamos a copiar completamente. Sí hacer la referencia de que se basó, que se utilizó el material del ¿qué? Cebetis, perdón. Es Cebetis, CECIT Estado de México. CECIT, CECIT de Estado de México, sin hacer la referencia y ya lo compartimos, ¿no? Julio, ¿querías comentar algo? Por ahí vi que se movió tu imagen. Ah, que no funciona tu micrófono, ¿verdad? Bueno, si no hay más dudas y preguntas, eso es lo que se plantea en la siguiente sesión, la que se va a abrir, espero que ya el viernes, que es la parte final, es la parte de cómo vamos a hacer la actividad de enseñanza. Tengan en cuenta que este proyecto de aprendizaje, este proyecto que me tienen que entregar aquí, el proyecto integrador, tiene que tener referencia a las actividades que ustedes propongan. El proyecto integrador, como dice Diana, ellos lo hacen de un año, todo un año lo plantean. Es decir, son 2 asignaturas semestrales que tienen que hacerla. Entonces, durante todo ese año se dedican, por ejemplo, un compañero que trabaja en la Feria de las Ciencias de Biología, él durante todo un año trabaja con sus alumnos para que al final llevar este proyecto a la Feria de las Ciencias en la UNAM. Entonces, sí tenemos que tomar en cuenta que el proyecto integrador es algo más completo, es algo más estructurado. No son pequeños proyectitos o son pequeñas actividades que se hacen en una clase. Y estas actividades que nosotros hacemos tienen que ver con la progresión en sí. Tenemos que tomar en referencia al programa y tenemos que tomar en cuenta al proyecto que estamos haciendo. Eso es lo que yo veo que tengo que hacer como maestro en matemáticas. Si no sé, he visto otros programas de otras asignaturas y el de matemáticas afortunadamente se me hace más coherente. En otras así como que no le encuentro mucha lógica. Aquí todavía hay ciertos rasgos que son muy estructurales. Irma, ¿algo que comentar con con todos tus años de experiencia? Que sería bueno que nos compartieras. No, Miguel, a mí me preocupa, yo vi la presentación del maestro, ay, ya se me olvidó igual que a ti, y me preocupa que tenemos demasiados contenidos y bueno,
al no tener el tiempo adecuado para poder madurar las ideas que nos están plasmando, pues así como llegar a un resultado exitoso, lo veo difícil. Para poder planear una investigación, porque el proyecto es una investigación de campo. De hecho, yo trabajé hace un año con los chicos de estadística de Mate 6, un proyecto acerca del uso del reciclado de las colillas de cigarro. Dejé de hacerlo porque me accidenté, tengo roto mis tendones y no puedo escribir, entonces no lo concluí, pero para hacer el plan me llevó mucho tiempo y poder adecuar todas las acciones que tienen que realizar los chicos, te lleva tiempo. Aquí lo problemático es que yo no he entendido, conozco el diagrama que presentaste, yo no he entendido cómo quieren concluir en un proyecto integrador si vas brincando de tema en tema. Entonces yo sí estoy un poco preocupada por mi desempeño como docente. Tú sabes que normalmente me dedico y y sí siento que no me va a ser suficiente el tema. Sí, estoy de acuerdo contigo, Irma. Sobre todo que en un semestre plantear un proyecto integral. Bueno, hay gente que dice que el proyecto integrador lo va a hacer uno en cada corte temático, que va a ser un proyecto integrador en primer corte, otro en el segundo corte y otro en el tercer corte. Y yo no veo cómo. Yo cuando trabajo con los alumnos es un batallar, es un ponerlos a trabajar, es un retarlos. Es como tú dices, es mucho trabajo, es mucho esfuerzo, es mucho construcción, mucho por parte del maestro para decir que 6 meses es muy poco. Realmente a mí se me hace muy poco. Tendría que ser cuando menos un año. Plantear algo a un año, como lo dice Diana. Y sí, pues ahora sí que no nos queda de otra, porque viene la reforma y pues los que queremos, cuando menos estar alineados a lo que se plantea institucionalmente, pues sí, de pronto nos conflictamos porque queremos, pero también vemos que hay muchas cosas en contra, ¿no? Primero es conocer esta nueva propuesta, el segundo es retomar y ir viendo qué podemos tomar de lo que ya tenemos, de la experiencia, de todo lo que hemos visto, de los temas, qué podemos rescatar, hasta materiales, cómo utilizarlos. Actualmente está un curso de Canva donde estamos también viendo cómo se rescatan materiales en otros formatos y lo pasamos a Canva para que sea más digital, para que sea más atractivo. Entonces, sí es eso, es mucho trabajo del maestro para un semestre y que de pronto te dicen, en poco, como dice Diana, ibas bajo un programa y de pronto te dicen en 2, 3 días, cambias, ya este es el bueno, este es el programa bueno, y adecúate a esto. Con la labor del maestro sí es muy exigente, por eso es muy encomiable. Siempre hay gente que menosprecia el trabajo del maestro, pero cuando vemos lo que realmente tenemos que hacer en tan poco tiempo y en las condiciones que nos plantean y por la paga que nos dan, pues sí, es mucho trabajo. Precisamente por eso queremos estos espacios para hablar con ustedes, para platicar. Sabemos que a lo mejor no se va a cumplir al 100% todo, pero estamos en el camino. Tenemos que intentarlo, cuando menos, Irma. Y yo sé que tú siempre pones tu empeño, siempre pones mucho esmero en todas tus clases y con tus alumnos. Dice la maestra Julia Morales, lo que yo he entendido es que se basa en el descubrimiento y la construcción matemática, exacto, como que quieren retomar y no ir como los libros, ¿no? Hay muchos maestros que dan matemáticas, que toman un libro y ya nomás le ponen, resuelvan tales ejercicios. Vamos otra vez a lo procedimental, ¿no? Hacer un procedimiento a repetir cosas sin tener un razonamiento, sin tener un pensamiento. Dice, presentando en una escritura de progresiones, categorías, subcategorías y metas para el desarrollo de habilidades de los alumnos.
y se va avanzando de acuerdo al nivel de aprendizaje de los estudiantes y de la experiencia y el criterio de los maestros para tomar decisiones. Totalmente de acuerdo, profesora Julia. De hecho, estas progresiones se supone que van así y que van de lo fácil a lo difícil, que van yendo en un nivel de complejidad que va avanzando, que vamos avanzando con los alumnos y vamos subiendo un poquito el nivel. Lo que sí también a mí me cuesta trabajo es pensar que de pronto veo una cosa y después lo retomo más adelante y que eso me va a servir para otra cosa. Es como que estar jugando con muchas, como que soy también muy conductista y me gusta así de empezar y terminar ya esto y después brincar a otro tema. Sí, retomando bases y cosas que se necesitan para lo que siga adelante, pero esta forma de que se está planteando las progresiones sí tiene que ver con mucho con ese juego, de que se ve un poquito aquí, un poquito allá, un poquito más allá. Dice, la nueva escuela mexicana se basa en el humanismo, pero no veo cómo se está relacionando con las matemáticas. Pues de hecho, las matemáticas ya no es un área básica, como siempre se ha pensado, sino que somos un recurso sociocognitivo, que estamos así como para ayudar a las tres áreas básicas, ¿no? Que es humanidades, es ciencias naturales, experimentales y tecnología, y la otra que ya se me fue. Pero así es como un triángulo. De esas tres áreas, nosotros somos como parte de que ayudamos. En esto también está el lenguaje, están las TICs, todo eso como que ayuda, como que está ahí mezclado. Hay una oreja papaloteante por acá. Bueno, maestros, son las 12. Si les parece, si no hay otra duda, creo que las actividades de este bloque simplemente es participar en el foro con su opinión de cómo podemos encajar algunos de los conocimientos. Y aquí no tiene que ver con una sola asignatura. Puede ser de todo lo que han visto desde Mate 1 hasta Mate 6, cómo encajan las categorías y subcategorías. Eso es la participación del foro. Y segundo, que proyecten un proyecto integrador que lo plasmen lo más estructurado posible con el tiempo que tenemos. Tampoco es algo muy complicado, no tienen que este, preocuparse tanto por simplemente es cómo ustedes van a plantear algo para su asignatura que van a impartir en el próximo semestre. Dice la maestra Julia Morales. Entonces sí son importantes los proyectos integradores transversales para cumplir con el humanismo. Precisamente sí, el proyecto integrador, por eso les puse ahí una parte de transversalidad. Tenemos que ver que ese proyecto integrador no sea totalmente de matemáticas, que tenga que ver más con un enfoque relacionado a algo transversal. En el programa de Pensamiento Matemático 1, lo que propuse fue el calentamiento global, que propiamente no es matemáticas, pero que las matemáticas con la cuestión de estadística nos puede dar ideas para hacer inferencias sobre cómo va el calentamiento global, hacia dónde van las estadísticas y que los alumnos estuvieran registrando continuamente durante todo el semestre condiciones sobre cierta población y cómo va la temperatura, la humedad o las características que se puedan medir, ¿no? Y que puedan obtener. Es el manejo de bases de datos. La idea era más estadística y manejo de bases de datos, la probabilidad, pero enfocado hacia un área que tiene que ver con una cuestión que estamos viviendo, que es el calentamiento global de- del planeta, ¿no? Entonces, es un tema transversal visto desde el punto de vista del pensamiento matemático. Y hay que ver que con los contenidos que tenemos en este programa, cuáles nos pueden aportar hacia este proyecto integrador. Entonces, solamente son dos cosas que se están solicitando: la participación en el foro sobre cómo encajan estas categorías y subcategorías en alguna actividad que ustedes hayan vivido, hayan hecho o que piensen que se pueda llevar a cabo, y cómo plantean un proyecto integrador para el programa de asignatura que van a impartir para el próximo semestre.
¿Dudas, preguntas? Y ya la siguiente sesión nos vamos a dedicar a plantear qué características tendrían que tener esas actividades de acuerdo a esta nueva reforma y qué podemos aportar. Algo que decía Diana, el aprendizaje, ¿cómo se llama? El Flip Classroom, la clase invertida, tiene que ver mucho con esto. Yo trato de hacerla, pero a veces me falla, porque es mucha preparación por parte del maestro. Tenemos que brindar muchos materiales a los alumnos para que muchas fuentes, muchos recursos, que, que el Flip Classroom empieza con una serie de videos, ¿no? Unos maestros que plantean una serie de videos que los alumnos van revisando y ya en clase se dedican a hacer actividades. Entonces, el Classroom es brindarles mucha información, es darles todos los contenidos, todo lo que puedan ellos, para que lleguen a la clase y ya recuperar esos contenidos y entonces empezar a hacer cosas más interesantes. Las cosas interesantes que a veces no nos daba tiempo cuando nos dedicamos a dar todo el contenido nosotros. A mí me gusta la clase invertida, la trato de aplicar, no siempre me sale. Hay veces que tengo éxito, hay veces que es un reverendo fracaso. Entonces, pues es la actividad del maestro, siempre estar probando, ¿no? Hay veces que estoy cargando cañones, cargando cables, cargando cosas, llevando hojas para hacer exámenes en línea. Muchas de las habilidades que tenemos que estar probando como profesores. También sé que a Julio Lagunes también le gusta de pronto hacer cosas interesantes con sus alumnos, proponer cuestiones tecnológicas. Bueno, si no hay más dudas ni preguntas, comentarios, dice la maestra Julia. ¿Sí? Julia, sí. Dice, todo bien, gracias. Bueno, pues entonces no les quito más este tiempo de sus actividades y nos veríamos el próximo miércoles para la última sesión, donde ya hablaríamos de la parte final de este curso, donde vamos a hacer las actividades que finalmente es el producto final de este curso. Que pasen buena tarde, que estén muy bien y aquí nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego. Gracias, Miguel. Bonita tarde a todos. Bye. Gracias, bye, hasta luego. Dice Julio, muchas gracias, Miguel, compañeros. Gracias, Julio. Maestra Zaira, buenas tardes. Profesor Abraham, gracias, saludos. Profesora Julio, gracias, disfruten su día. Voy a terminar la grabación.